Hola. Bien, buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar entonces una jornada más con este ciclo de webinars para personas emprendedoras, autónomos y pequeñas empresas que ha organizado el Ayuntamiento de A Coruña en coordinación con Vento Abogados y Asesores. Soy Adriana Antelo y voy a ser la presentadora de este webinar en el que me acompañan un día más Jorge Vidal Zapatero, jefe del Departamento de Promoción Económica y Comercio, y Isaías González García, socio de Vento Abogados y Asesores. Así que, bueno, gracias a los dos por asistir. Voy a dar palabra primero a Jorge Vidal para que nos haga una breve introducción sobre el webinar que toca hoy en materia de contabilidad. Así que nada, Jorge, cuando quieras. Gracias, Adriana. Buenos días a todas y a todos. Seguimos hoy con nuestro ciclo de webinars. Hemos visto en otros webinars anteriores pues temas laborales, temas fiscales, una pequeña introducción también al tema de la contabilidad, y hoy nos toca profundizar un poco en esta materia. Para aquellos que quieran ir un poquito más allá y prefieran entender directamente lo que son los estados contables, pues este webinar es para ellos a los que va dirigido. Seguimos emitiendo este webinar desde el Centro de Empresas de Hacienda Papagayo, y os recordaros que tenemos a vuestra disposición los webinars anteriores en la página web del Concello y en la página de presco.gal. Y sin más, pues os dejo de vuelta con Adriana y con Isaías. Muchas gracias. Perfecto, gracias Jorge por tu intervención. Pues nada, os voy a explicar un poquito, bueno, si ya habéis asistido a los webinars anteriores ya sabéis cómo nos vamos a organizar, pero lo vuelvo a explicar. Vamos a hacer una pequeña ponencia dada por Isaías en este caso, que durará unos 30 o 40 minutos, y al final de la sesión vamos a contestar las preguntas. Estas preguntas las podéis ir haciendo a través del chat que encontráis en el margen derecho de vuestras pantallas, en un icono en el que aparecen dos bocadillos con una interrogación. Si por alguna casualidad quedase alguna pregunta sin contestar o tuvierais alguna pregunta pues, más concreta que quisierais que se le diera respuesta en privado, nos la podéis hacer llegar a través del correo electrónico presco@coruna.es. Os agradeceríamos que pusierais en el asunto la fecha de hoy para que Isaías os pudiera contestar lo más rápido posible. Así que nada, comenzamos ya con el webinar, que es impartido por Isaías González García, economista y abogado, especializado en Derecho Concursal, Tributario y Contable. Es socio responsable del área concursal y forense de Vento Abogados y Asesores, además de profesor del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de A Coruña. Así que nada, os dejo con él. Bueno, pues muchísimas gracias, Adriana, gracias a Jorge también. No sé si es coincidente, ¿no? Los asistentes que estáis hoy con los que estabais, la semana pasada, recogiendo un poco el guante que lanzabais en vuestras preguntas, o bueno, más que en vuestras preguntas, en vuestras sugerencias, cambiando un poco la estructura, ¿no? de la ponencia para ir a cuestiones, primero, muy concretas relacionadas con la cuenta de resultados, haciendo un recordatorio previo de lo que vimos el otro día respecto al balance, y un caso práctico, aprovechando que uno de vosotros pues iba a poner en marcha un negocio relacionado con el comercio por menor de libros, ¿no? Una librería, pues me planteé un caso práctico muy sencillo en relación a una emprendedora que quiere pues coger ese traspaso y ponerse a funcionar, ¿no? Para elaborar la cuenta de resultados de un mes y elaborar pues conjuntamente con vosotros un libro de ingresos, un libro de gastos, para finalmente, como me proponía uno de vosotros la semana pasada, hacer como como un breve decálogo, ¿no? de 10 recomendaciones para seguir un poco la cuenta de resultados y que nuestra contabilidad concuerde con nuestro programa de gestión, con nuestros ingresos en el banco, con nuestros... que podemos controlar, ¿no? Si esa cuenta de resultados o nuestro sistema contable más o menos es correcto. Vale, bueno, se me olvidaba, como no, darle gracias al Concello de A Coruña y darle la enhorabuena por este plan de reactivación económica e incluir, ¿no? sesiones de este tipo. Bueno, pues si os parece, pues empezamos.
con la sesión. Bueno, como decíamos, tenemos que familiarizarnos con algún concepto relacionado con el criterio del devengo y sus consecuencias, aunque el otro día, ¿no?, avanzábamos lo que significaba esto del criterio de devengo. Relacionado con este criterio de devengo tenemos que pensar, ¿no?, que es diferente el resultado que aflora del sistema contable, en este caso de la cuenta de resultados, con el flujo de efectivo, con el dinero en el bolsillo, ¿no?, que tenemos nosotros, y que muchas veces, pues, o por lo menos por nuestra experiencia, sobre todo con emprendedores y pequeñas empresas, ¿no?, que no tienen pues ahora los conocimientos del sistema contable, pues lo que ocurre muchas veces es que uno tiene €1 en el bolsillo o tiene -3 porque ha hecho una inversión, y en cambio los resultados contables son otros, y es, bueno, pues muchas veces no se comprende el porqué, ¿no?, o los motivos. Bueno, y finalmente, como decía, perdón, en la introducción, bueno, pues intentaremos ofrecer unas recomendaciones, un decálogo, ¿no?, para el control de la contabilidad y su coordinación con la gestión del negocio y los impuestos. Bueno, el otro día veíamos pues muy rápidamente unos principios de contabilidad, que era el principio de empresa en funcionamiento, eso que decíamos, que la contabilidad no quiere reflejar el valor de los activos y los pasivos, perdón, de los activos, de los bienes y derechos que tenemos, sino que lo relevante era la generación de flujo de efectivo, pensando que el negocio va a perdurar indefinidamente en el tiempo. Y hablábamos también de un criterio de devengo, insistía en ello, que lo que viene a decirnos es que los ingresos y gastos se registran en el periodo en el que ocurran, con independencia del momento del cobro o del pago. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento que yo presto un servicio o en que entrego un bien, yo debo de reflejar un ingreso, con independencia de cuándo se produce la corriente monetaria, cuándo lo cobro. Yo puedo prestar hoy un servicio y pactar con mis clientes cobrarlo a 30 días, pero el ingreso lo tendré que reconocer hoy, con independencia de cuándo se produce el pago. Si yo tengo salarios de mis trabajadores o trabajadoras y su prestación del servicio la tengo que recoger al final de cada uno de los periodos, puede ser que paguen los 5 primeros días del mes siguiente, ¿no? Pues yo recogeré, ¿no?, el gasto este mes y el pago, ¿vale?, con independencia del pago que se producirá en los 5 días siguientes. Suele ocurrir también, por ejemplo, mucho con los seguros sociales. Los seguros sociales, pues siempre se devengan, siempre nace la obligación de pago, el último día del mes, pero en cambio el pago se produce en el último día del mes posterior. ¿Tengo que reconocer el gasto en el mes siguiente? No, lo reconoceré y si llevo una contabilidad de Código de Comercio tendré que reconocer una obligación, ¿no?, para con la Seguridad Social, y la cancelaré en el momento en el que pague esa obligación. Esto no se produce en las personas físicas que llevan simplemente un registro de ingresos y un registro de gastos, ¿vale? Pero entonces tendremos que llevar como una especie de control de gestión o un Excel en el que vayamos registrando de alguna manera las obligaciones o lo que tenemos que pendiente de cobro. Entonces, recordemos siempre que los ingresos y los gastos, con esos dos breves o 3, 4 ejemplos que acabo de poner, que se registran, se reconocen en nuestros libros de contabilidad, también en nuestros impuestos, porque tiran precisamente de la contabilidad en el periodo en el que ocurran, con independencia del momento del cobro o del pago. Bueno, ¿qué es un ingreso y qué es un gasto? Yo creo que más o menos todos lo sabemos, ¿no? Pero que en el marco contable, que como podéis imaginaros, como legislación que es, siempre tiene un lenguaje un tanto complejo, ¿no?, farragoso. Lo que nos dicen que son aumentos del patrimonio, aumentos del valor del negocio durante un periodo de tiempo que los ingresos y gastos se constriñen o se circunscriben, al periodo anual, normalmente 1 de enero, 31 de diciembre, aunque también podemos hacerlo mensualmente y después acumular, ¿no? Pero son aumentos de valor del negocio que no proceden de la aportación, en este caso del emprendedor. Es decir, yo no pongo dinero, ¿no?, en el negocio, pero eso no es un ingreso porque procede, ¿no?, de mi propiedad, ¿vale?, como socio o como emprendedor, y dan lugar a un aumento del activo, o sea, un aumento de los valores de los bienes o derechos, o una disminución, ¿vale?, de las obligaciones.
pues un ingreso en el caso del librero pues sería la venta del libro. No es, o sea, yo puedo como emprendedor, como dueño de ese negocio, poner 1.000 euros para comprar un equipo informático que necesito para el negocio, pero como es una aportación mía de mi patrimonio personal, no es un ingreso, ¿vale? Ahí está un poco la diferencia. En los gastos, en cambio, ¿no? O al contrario, es una reducción del valor del negocio, ¿vale? Que no procede de una retirada que yo hago del mismo, ¿vale? Porque eso sería rendimiento que yo obtengo, ¿vale? Que dan lugar a una disminución del activo o a un incremento del pasivo. Normalmente, ¿no? Pues yo tengo un gasto de suministro, ¿vale? Ese suministro me ocasiona que yo tengo que desembarazarme de dinero, o sea, de un derecho, de un activo, de un bien que tengo, ese dinero, o sea, que se va a reducir el activo y se reduce el patrimonio porque ese gasto, evidentemente, minora, ¿no? Mi rendimiento, ¿vale? ¿Cómo se estructura normalmente una cuenta de resultados? Bueno, ahí os pongo la que es un esquema, ¿no? Pero bueno, todos evidentemente sabemos que una cuenta de resultados al final lo que muestra es la renta, el rendimiento positivo o negativo, el cambio de riqueza que tiene el negocio en un determinado periodo de tiempo. Normalmente, ¿no? Un ejercicio económico. Podemos irnos a un mes, podemos irnos a 2 meses o saber trimestralmente lo que gana el negocio y siempre bajo una estructura que serán que los ingresos menos los gastos nos ofrecerán el rendimiento. Normalmente las cuentas de resultados de las sociedades distinguen lo que es el rendimiento ordinario del negocio, el rendimiento de explotación, los ingresos y los costes directos e indirectos relacionados con el negocio, ¿vale? Distingue el resultado ese de la explotación con el resultado financiero, que es la diferencia entre los ingresos financieros y los gastos financieros, ¿vale? Los ingresos financieros, pues por ejemplo, yo tengo un dinero en cuenta que genera unos intereses, a día de hoy, pues evidentemente pocos, ¿no? O un depósito bancario relacionado con la actividad, ¿eh? Y los gastos, ¿no? Pues relacionados con los intereses que genera pues un préstamo que pido o una póliza de crédito que tengo para financiar compra de mercancías. El resultado de explotación menos el resultado financiero nos da el resultado antes de impuestos. Si es una sociedad, pues tendrá un impuesto fijo, un porcentaje fijo que marca el impuesto de sociedades. Si fuera el impuesto sobre la renta, pues es un impuesto subjetivo que tiene en cuenta las circunstancias personales, ¿no? Y tiene en cuenta también otros tipos de rendimientos. Calcularé ese impuesto y nos dará el resultado del ejercicio o el resultado después de impuestos. En esto de la contabilidad tenemos que tener en cuenta siempre también un principio básico que, aunque no está numerado en el marco conceptual o en el plan general de contabilidad, sí subyace siempre, ¿no? En el marco legal que tenemos o incluso a efectos de impuestos también, el impuesto sobre la renta o el impuesto sobre sociedades, que es el de la correlación de los ingresos con los gastos. ¿Qué significa esto de la correlación de los ingresos y los gastos? Pues que el resultado del ejercicio tiene que estar únicamente constituido por las ventas o las prestaciones de servicios generadas por el negocio y los gastos que son necesarios o que están correlacionados o que son realizados para la obtención de esas prestaciones de servicios o esos gastos. Es decir, yo puedo tener una venta pues dedicarme a una prestación de servicios en nuestro despacho, por ejemplo, ¿no? Una prestación de servicios relacionados con la asesoría contable y fiscal laboral o la prestación de servicios de abogacía y pues los gastos que están relacionados, por ejemplo, pues el suministro eléctrico de las oficinas, el arrendamiento de las oficinas, el personal que tenemos o las personas que trabajan con nosotros, etcétera, etcétera. O un préstamo, ¿no? Los intereses de un préstamo que está correlacionado con la actividad, pues una póliza de crédito que tenemos para los puntos de tesorería. Lo que no está correlacionado, pues por ejemplo, puede ser, o estará correlacionado, vamos a ponerlo así como un ejemplo un poco más sencillo, una comida que tengo con unos clientes y soy capaz de justificar que está relacionada, ¿no? Con esos clientes concretos, con un orden del día relacionado con cuestiones relativas a su actividad empresarial. No estará, si yo cojo y digo, bueno, pues esta comida que tengo hoy me paso la factura y la incluyo en mi contabilidad. Esa no estará correlacionada con los ingresos. O si compro un equipo informático para tener, o todos los socios compramos equipos informáticos para tener en nuestra casa para uso personal, pues eso no está correlacionado con los ingresos, ¿vale? Y no lo puedo generar. La correlación tiene que estar justificada, tiene que estar probada. Quedaros con eso,
¿vale? Hay que hacer un esfuerzo argumentativo, sobre todo con gastos que pueden dar lugar a sospechas, ¿vale? Porque si hay sospechas, si no lo tenemos bien justificado, no debemos incluirlo en nuestra contabilidad, o sí incluirlo en nuestra contabilidad, pero ojo, cuando tengamos que elaborar nuestros impuestos. El otro día alguien lo ponía de manifiesto, que esas diferencias entre la contabilidad y la fiscalidad, ¿vale? Yo a lo mejor sé que eso está correlacionado con nuestros ingresos, pero no tengo la prueba documental pertinente y por lo tanto fiscalmente tendré que hacer un ajuste y la contabilidad no se parecerá, o se parecerá a la fiscalidad, pero tendrá ese ajuste en el que ese gasto que yo tengo incluido tendré que eliminarlo a efectos fiscales para tributar como si no tuviese en cuenta ese gasto, ¿vale? Bueno, entonces tenemos principio de devengo, ¿vale? Y principio de correlación de ingresos con los gastos. Si os parece, hacemos un ejemplo sencillo. Voy a tener que intercambiar, ¿vale? la transparencia con un Excel que tengo preparado al fin de que podamos ir elaborándolo. Lo leemos ahora rápidamente y después con cada uno de los apuntes pues voy leyéndolo y vamos, ya tengo el Excel preparado, pero veréis que es un Excel muy sencillo, que lo que viene es a simular, ¿no?, los libros de registro de ingresos y gastos y de bienes de inversión que tiene que tener todo empresario individual, ¿vale?, con una serie de operaciones que transcurren a lo largo de un mes, y con eso elaboraremos una cuenta de resultados en el que se contemplan cuestiones relacionadas con el devengo y la correlación de los ingresos con los gastos, tal y como os mencionaba, ¿no? Bueno, en el ejemplo tenemos a una emprendedora que se llama Carmen, que va a adquirir el negocio que desarrolla un autónomo que en edad de jubilación pues decide traspasar la librería que tiene situada en una céntrica ciudad de la ciudad. Su única intención, la de la persona que traspasa, es vender el mobiliario y las existencias que mantiene el local. No va o no pide ningún derecho de traspaso. Lo que hace sí que es un inventario a la fecha concreta, ¿no?, en el que Carmen se va a hacer cargo de la actividad. Carmen compra los libros y publicaciones que tiene en stock la persona que se jubila por 15.000 euros, ¿vale? Y además también paga pues o adquiere, ¿no?, la propiedad de un mobiliario que se valora en 1.000 euros. Además, para poner en marcha esa actividad, pues en régimen de autónomos, como persona física, Carmen pues tiene que comprar un equipo informático y el valor son 1.500 euros. Indico ahí lo de la vida útil del mobiliario es de 10 años y del equipo informático 5 años. ¿Por qué indico esto? Por la correlación de los ingresos con los gastos. El otro día hablábamos de bienes y derechos, ¿vale? Unos que están relacionados con la empresa desarrollada, en este caso la empresa desarrollada o el negocio desarrollado es de librería, ¿vale? Los elementos directos que tienen relación con la librería, evidentemente, son los libros, podrán ser los clientes y podrán ser la tesorería, e indirectamente la tienen el mobiliario y el equipo informático, pero entenderemos todos que el mobiliario y el equipo informático van a perdurar en el tiempo, ¿vale? Van a ser utilizados durante X años. Entonces, si yo imputo todo el gasto a este ejercicio, ¿vale?, pues el de los 1.000 euros y el de los 1.500, el problema que puedo tener es que no correlaciono los ingresos con los gastos, ¿vale? Porque lo que estoy haciendo ahí es invertir, como veíamos el otro día, y lo que nos dice la normativa contable y también la normativa fiscal es que en esa correlación de ingresos y gastos, los activos que van a perdurar en el tiempo y que indirectamente son utilizados para generar flujos de efectivo a través de su utilización, no a través de su venta, ¿vale?, que tienen que imputarse o reconocerse en la cuenta de resultados en función de su depreciación, de su obsolescencia, de la vida útil, del desgaste que tienen en una serie de años que pues la normativa fiscal nos presupone o establece, ¿no?, a través de diferentes reales decretos.
tiene, pues, nos ofrecen unas tablas, ¿vale? Y en este caso, en esas tablas nos dice que la vida útil del mobiliario son 10 años y del equipo informático 5. Por lo tanto, ya sabemos, ¿no?, que si la vida útil son 10 años, pues que el 10% anual es lo que puedo, es lo que puedo incluir como gasto del ejercicio. Y en el equipo informático pues será un 20%. Bueno, el 1 de diciembre del 19, pues Carmen abre la tienda y a lo largo de ese mes realiza una serie de operaciones IVA incluido. Ya lo pongo ahí IVA incluido para no complicarnos con los impuestos. Además es un comercio al por menor. Los comercios al por menor están en un régimen especial de recargo de equivalencia, en el que las operaciones, cuando se compra con un recargo, ¿no?, que lo que hace es que yo no tengo obligación de presentar liquidaciones trimestrales de IVA. Lo que hago es incluir todo como el gasto incluye el impuesto indirecto, el IVA de cada operación. Bueno, el arrendamiento nos dice que hay una serie de operaciones. Dice: el arrendamiento del mes ha supuesto 700 euros que paga al contado el último día del mes. Los gastos, tienen los gastos de suministro, después entramos en el detalle, ¿no? La asesoría fiscal y contable le factura una cantidad mensual que paga unos días después, ya en enero. El 1 de diciembre contrata y paga un seguro de riesgos para el local, cuyo coste tal. No tengo ahí incluido una cuestión, pero por si queréis tomar nota o algo. Contrata y paga un seguro de riesgos para el local, ¿no?, por un año. Sabéis que los seguros se pueden contratar por 6 meses, por un periodo concreto, pero en este caso vamos a suponer que el seguro lo que cubre o tiene una cobertura, ¿no?, anual. Si tiene una cobertura anual, parece que si yo imputo todo el gasto hoy, ¿no?, que no esté correlacionado con el ingreso, porque el gasto ocupa todo, ¿no?, una anualidad, es decir, del 1 de diciembre del 19 hasta el 30 de noviembre del ejercicio 2021. Por lo tanto, parece que no habría correlación, que la correlación se cumpliría, ¿no?, si yo imputo únicamente un mes de ese gasto total de 300, o ese coste total de 300 euros, ese pago total de 300 euros, perdón, solo sería un gasto imputable a este ejercicio por un 12avo, ¿no?, por la correlación de los ingresos y los gastos y por el principio de devengo. Bueno, además adquiere para su uso personal, ojo con la correlación, ¿no?, una televisión cuyo coste es de 1.000 euros que paga mediante una financiación a 10 meses. Nos dice que las ventas mensuales ascendieron a 9.300. Bueno, esto bueno, como es un ejemplo de laboratorio, ¿no?, pues suponemos que diariamente factura lo mismo, 300 euros durante los 31 días que abre el local. Evidentemente estamos en un negocio de comercio al por menor, por lo tanto no habrá derechos o todo lo que se ingresa se cobra al contado. Habla ahí de un salario bruto de una persona a media jornada que tiene contratada con un coste de seguridad social. Fijaros que el salario se paga unos días más tarde y que el líquido además es una cantidad X, que el coste de seguridad social asciende a otra cuantía que se paga en el mes de enero, pero en el último día. Se habla ahí también del coste de los autónomos. También realiza una compra de nuevas publicaciones a lo largo de diciembre, ¿vale? Vamos a suponer que las hace el último día del mes, o el primero, me da igual, o a mediados, ¿vale? Y nos dice también que al final del mes realiza un nuevo inventario y determina que mantiene en el almacén unas existencias cuyo precio de compra o de adquisición ascendió a 16.000 euros, ¿no? Lo que nos dice es que tenemos que determinar el resultado antes de impuestos. Bueno, voy a hacer aquí un pequeño cambio para el cual tengo que cambiar las transparencias un momento, porque como os decía, tengo en Excel y tengo que volver incluso a compartir de nuevo. Ahora tendréis la mala suerte de verme a mí solo. Voy a compartirlo de nuevo. Ya casi está. A ver si quiere. Un segundillo, por favor. Ya se ve, creo, ¿no? Me haces un gesto ahí, Adriana, por favor. Vale, fenomenal. Bueno, pues, por ir recordándolo, ¿vale? Me tengo que
que coger aquí el ejemplo, lo voy leyendo de nuevo. Bueno, hablamos de la emprendedora, ¿vale? Tras realizar correspondiente inventario, recuerdo de compra libros y publicaciones por 15.000, mobiliario por 1.000. Bueno, vamos primero con esa operación. En primer lugar, vamos a ver rápidamente aquí un libro de gastos muy sencillo que podéis elaborarlo vosotros perfectamente, ¿no? Además es el modelo estándar que tenía antes de la agencia tributaria, que bueno, había unos libros, luego lo sigue habiendo, ¿no? Pero también es válido el registro electrónico. Tenía unos libros que se podían hacer en papel, ¿vale? Y que tenían precisamente esta estructura, ¿no? Yo he incluido ahí el libro de gastos e ingresos en la misma tal, porque estamos hablando de unas operaciones de un mes únicamente, ¿vale? Y si os fijáis ahí abajo, tenemos un libro también de inversiones en otra hoja del Excel, ¿vale? En el que, bueno, pues también tiene pues su estructura, que es igual que la que propone la agencia tributaria. Empezando por este libro de inversiones, veis que simplemente describo el tipo de bien, el mobiliario tal, la fecha de compra, de adquisición, que tenemos que tener en cuenta que vamos a poder empezar a incluirlo, ¿no? Desde el momento en que se pone en funcionamiento la actividad. Aquí coincide fecha de compra con el fecha de puesta o de comienzo de la actividad. El importe, ¿no? de la adquisición de esos elementos, su vida útil, 10 años y 5. Esa vida útil nos da el porcentaje de amortización. Yo lo único que tendría que hacer es anualmente, ¿no?, multiplicar ese 10% por los 1.000 euros. Lo que pasa es que en este año, por la correlación de ingresos y los gastos, y teniendo en cuenta que solo voy a desgastar el elemento, ¿no?, por un mes, pues lo que hago es dividir esto entre 12 meses e imputar únicamente un único mes, ¿vale? Por eso, si veis ahí aquí arriba la fórmula, pues ahí, ¿no?, pues ya veis que lo único que hago es multiplicar los 1.000 por el 10% y dividirlo entre 12, y eso me da la mensualidad. Y en los equipos informáticos, pues también señalo la fecha, la cuantía, la vida útil que tienen, el porcentaje, ¿no? Y eso me da que entre los 12 está bien, ¿vale? Me da que puedo desgravar este mes, o sea, imputar, perdón, en la cuenta de resultados únicamente esos 25. La suma de ambos, ¿no?, totalizo, me da para la cuota de este año 1, ¿vale?, esos 33,33. En la cuota del año 2, pues evidentemente, ¿no?, para el año siguiente yo únicamente tendría que multiplicar esos 1.000, ¿no? Vale, a ver que estos 1.000, perdón, ¿vale?, por ese 10%, ¿no?, ¿vale? Y me darían esos 100, vale, después ya únicamente, ¿no?, ya para no estar reiterando, ¿no?, lo único que hago es arrastrar, ¿vale? Y el año 2 sí que lo tendría a priori completamente, aunque yo las amortizaciones las tendría que hacer al final del ejercicio. Si yo a finalizar el ejercicio sigo teniendo ese elemento, pues computo todo el año entero. Bueno, decíamos que Carmen había adquirido el mobiliario por los 1.000, los equipos informáticos por los 1.500. Estamos ante activos, ante bienes que van a perdurar en el tiempo, pero que además compraba, ¿no?, una serie de existencias que tenía la persona que se jubila o el empresario que se jubila, que se las vendía por 15.000. Esos 15.000 son existencias, están relacionadas directamente con con el negocio desarrollado de comercio al por menor de libros, y por lo tanto estamos ante activos corrientes y ante una compra de mercancía. Bueno, pues yo me tengo que ir a mi libro de ingresos y gastos, ¿vale? Y bueno, pues el libro de ingresos y gastos tiene, como veis, un número de orden que se van recogiendo en contabilidad a medida que se van recibiendo las facturas, ¿vale? Si además los llevo en Excel, pues esto de la recepción, pues lo puedo ya, ¿no?, también coordinarlo con las fechas, porque sería una cuestión simplemente de ordenarlos. Tiene otra columna que es la fecha, ¿no?, de la factura, los datos básicos del proveedor, ¿no?, con el apellido y nombre, como yo aquí no os los he dado, pues aquí simplemente habría que identificarlos, la razón social, si es una sociedad, con su NIF,
¿vale? Y después tengo la naturaleza del gasto, ¿no? Con la distinción del IVA, en su caso, si lo hubiese, del IRPF, y con un total, ¿no? Que sería el total de la factura, ¿no? O el total de la nómina, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, que en algunos casos aquí pues no me van a coincidir exactamente, pero lo que me interesa en este caso es más ingresos y gastos. Bueno, como veis tenemos una primera, ¿no? De compra de mercancía, de arrendamientos, reparaciones, suministros, seguros. Si lo hago en Excel puedo irlo, ¿no? Dividiendo en todos los conceptos que yo quiera, ¿vale? Yo aquí he puesto pues, suministros, seguros, otros gastos, pues si había, ¿no? Ahí es ahí donde puedo incluir cualquiera que no esté identificado en los otros anteriores o en los posteriores que yo incluyo. Tengo los salarios, la seguridad social y la amortización que la arrastro del libro de inversiones, como ya entraremos en ella. Y también tengo aquí los intereses bancarios, ¿no? También distingo las cuotas de IVA. Si yo fuese un empresario sujeto al régimen general de IVA, pues ahí tendría que hacer el desglose y ya está. Bueno, y por otro lado tengo un registro de ingresos que únicamente tiene también el número de orden que va coordinado con los días, ¿vale? Si estoy en un comercio al por menor no tengo que identificar a cada cliente, más que nada, porque en un comercio al por menor no se identifican, ¿no? Si hiciese factura sí tendría que identificarlo, el apellido y el nombre y el NIF, ¿vale? Si son ventas a consumidores finales, yo puedo incluso acumular al día, ¿no? Y hacer venta del día, venta del día, venta del día. Aquí hemos dicho que son 300 euros IVA incluido. Vale, pues ahí estaría, ¿no? Todos mis días con los 300 euros, ¿vale? Y los 9.300. Si tuviese IVA, pues aquí distinguiría la base imponible, el IVA, insisto, si estoy sujeto a obligaciones de facturación, tengo que identificar ahí nombre y apellidos, el NIF, ¿vale? Etcétera, etcétera. Bien. Decíamos que Carmen hacía en primer lugar esa inversión, ¿vale? Que compraba ese equipo informático y ese mobiliario, pero que además le compraba al empresario que se jubilaba 15.000 euros de mercancía. Bueno, pues esa compra de mercancía yo la reconoceré, ¿no? En mi columna a priori de gastos, ¿vale? Por los 15.000 euros. Ahí la tengo incluida. Se ponía, bueno, vamos a ir, yo después me lo reordené yo aquí en el Excel que hice, más que nada porque, bueno, me planteé unas fechas, ¿vale? Pero vamos directamente al arrendamiento del mes, ¿no? Ha supuesto 700 euros, ¿vale? Al final del periodo, pues si nos pasan la factura en vez de, al finalizar el mes, ha supuesto 700 euros, pues yo tendría que, ¿no? Imputar, los tengo ahí señalados, ahora creo que lo estáis viendo, ¿no? Pondré ahí mi número de orden, ¿no? El 31 de diciembre, los apellidos y nombres de mi arrendador, o si fuera una sociedad, los datos de esa sociedad con su NIF, y me voy a la columna de arrendamientos y señalo los 700 euros. Normalmente los arrendamientos tienen una retención de IRPF, pero por no liaros más, ¿no? Ya no la he tenido en cuenta. No lo he tenido en cuenta ahí. Sería una cuestión de aquí, ¿no? Restar la cuantía de retenciones y aquí ya me saldría un total diferente. Nos dice que los gastos de suministro de luz del mes de diciembre ascendieron a 60 euros, aunque el pago se realiza en el mes de enero. Vale, el pago se realiza en el mes de enero, pero con independencia del cobro del pago, como este gasto supone una reducción de el valor de mi negocio y no es una devolución a Carmen, estamos ante un gasto por, en este caso, por suministros. Lo tengo aquí identificado a 31 de diciembre, ¿no? Yo identifico esos 60 euros y reduzco mi patrimonio y, por lo tanto, mi valor, ¿no? En esos 60 y ahí están incluidos. Evidentemente hay correlación porque son los suministros de luz y agua del negocio en donde se desarrolla la actividad. Si fueran de la casa de Carmen, evidentemente no estarían correlacionados y por lo tanto no los puedo incluir. Me dice la asesoría contable y fiscal, le factura 100 euros al mes, también a 31 de diciembre, que paga en los 5 primeros días del mes siguiente. A mí me da igual cuando pague, vuelvo otra vez a lo mismo, eso es criterio de caja, yo rijo por el criterio de devengo, en este caso ahí los tengo incluidos en el número de orden 4, ¿vale? Por los 100 euros y lo incluyo dentro de otros gastos. Si lo quisiera identificar, le podría llamar pues servicios profesionales independientes o asesoría, ¿no? Y lo incluyo ahí directamente.
Dice que el 1 de diciembre contrata y paga un seguro de riesgos para el local cuyo coste es de 300 euros. Ah, sí que había puesto 300 euros al año, perdón, que no lo había leído antes. Bueno, tenemos ahí una correlación de ingresos y gastos, tenemos el principio de devengo. En la correlación de ingresos y gastos, como yo voy a utilizar este activo, este derecho a tener una cobertura, ¿no?, ante posibles riesgos que ocurran en el local de negocio a lo largo de un año, yo solo podré tener en cuenta lo que me afecta a este ejercicio, que será un doceavo, ¿no?, estamos en diciembre, son 300 euros al año, un doceavo de esos 300 euros. Bueno, pues yo me voy a registrar ese un doceavo de los 300, ¿vale? Ahí tendría los seguros, aquí están, ¿no?, los tengo ya ahí reconocidos, a 1 de diciembre, que es cuando hago la operación, ¿vale? Pero solo por los 25, 300, ¿no?, en este caso, entre los 12, ¿vale? ¿Esto qué pasa? Que me obliga a recordar que tengo 275 pendientes de imputar, ¿vale? O sea, ¿cuándo los podré incluir? En mi contabilidad del ejercicio siguiente, ¿vale? Por lo tanto, ya lo veremos después en ese decálogo de recomendaciones, ahí lo que os ponemos de manifiesto es que deberíamos, ¿no?, de esta tipología de gastos, tenerlas guardadas o archivadas o con unas notas en nuestro programa de gestión, ¿vale?, para tener control sobre las mismas y que pues nuestro contable o asesores externos se acuerden de que tienen eso pendiente de imputar, porque en muchas ocasiones pues la gente se olvida o no recuerda que tiene ese derecho a incluir el gasto como derecho que es. Si tuviésemos una contabilidad como una sociedad, deberíamos reconocer ese derecho en el activo, en nuestro balance, en nuestra foto fija de la sociedad. En el siguiente apunte dice: adquiere para su uso personal una televisión cuyo coste de 1.000 euros. Bueno, es una televisión, se tendría que utilizar a lo largo del tiempo. Podría dar lugar a que pensásemos que tendríamos que llevárnoslo a nuestro libro de inversiones, pero no tenemos que incluirlo en nuestro libro de inversiones porque era para el uso personal, ¿no?, de Carmen, y por lo tanto no está correlacionado con los ingresos de la actividad y no podemos tenerlo en cuenta, ¿vale? Ya no entro en el tema de la financiación a 10 meses o tal cual. A mí eso, como siempre, me da exactamente igual, no estaría acuerdo al principio de devengo. Bueno, de las ventas mensuales, ¿no?, de la imputación ya hemos hablado. Tenemos un siguiente apartado que nos dice: el salario bruto de la persona contratada a media jornada, que se empezó además el 1 de enero, el inicio de la actividad, ascendió a 700 euros. El líquido son 650 ya, pero a mí lo que me cuesta realmente en salario esta persona serán 700. Las retenciones que yo le hago a cuenta de su IRPF o de su seguridad social, ¿no?, que yo las pagaré, pero las pago en nombre de mi trabajador. Por lo tanto, el coste es siempre el bruto de la nómina. Yo creo que esto seguramente mi compañera Paula Villamizar en la conferencia relacionada con derecho laboral ya hizo mención a ello, ¿no? Además, dentro del coste salarial o dentro del coste de personal también está la seguridad social que paga el negocio, que paga el empresario, el emprendedor, a cuenta, ¿no?, o sea, aparte del de a cuenta de su empleado, el que le ocasiona su empleado, las contribuciones empresariales, ¿no?, que dice el ejemplo que eran 210 euros, y fijaros que estas las paga el 31 de enero del mes siguiente, ¿vale? La nómina además la paga el 2 de enero. Como decíamos antes, oye, yo tengo una reducción de mi neto del valor de mi negocio por el gasto que supone en este mes esta persona, con independencia de que el pago lo realizo el mes siguiente, como contraigo además una obligación que es la de pago de la nómina y de la seguridad social, por lo tanto debería, ¿no?, de reconocer el gasto en este mes. Pues ahí estarían los gastos de personal. Yo identifico pues a la persona, aquí estoy, a la persona, ahí tendría mi apunte número 5, ¿vale? Aquí identifico el nombre y apellidos de mi trabajador con su NIF, y ahí está el coste por salarios.
En el siguiente apunte, a 31 de diciembre del 20, no en enero, pues incluiría, ¿no? Aquí en este caso además sí que me lo sé, Tesorería General de la Seguridad Social, ¿vale? Pues lo identifico ahí, ¿vale? Con el NIF, ¿no? de la Tesorería de la Seguridad Social, no las SS, por 210. Y además también el ejemplo nos decía que el coste de los autónomos, que sí que se paga en el mismo mes y nos lo cargan y tal, son 60 euros, que también pues puedo ponerle también el mismo nombre porque el acreedor es exactamente el mismo, ¿vale? Y ahí tendría también dentro de la columna de seguridad social, ¿vale? Los 60, me he pasado, los 60 euros que me cobran de la tarifa plana de autónomos. Nos dice que las compras de nuevas publicaciones a lo largo del mes de diciembre, bueno, pues teníamos varias facturas, tendríamos que anotar en cada número de orden y con la fecha de la factura, ¿no? Los libros que voy comprando. Yo en mi ejemplo de laboratorio las tengo todas, las imputé todas este mes. Bueno, ahí habría que identificar los proveedores o el proveedor que me suministra esos libros, y ascendieron a 5.000 euros. Pues ahí los tengo en mis compras de mercancía. Y a priori ahí, ¿no? Pues pararía, pero también nos da otra información, porque, claro, yo tengo unas ventas de 9.300, pero en cambio tendría unas compras de 20.000, las 15 que hice y las 5 que... o sea, las 15 que le hice al empresario que traspasó el negocio y las 5.000 nuevas que realicé, pero tengo unas ventas de 9.300. Claro, tiene que haber una correlación, decíamos antes, con de los ingresos con los gastos, ¿no? Y el hecho de que yo compre libros y que desembolse y que incluso los pague en efectivo, no quiere decir que esté correlacionadas con los ingresos, porque yo puedo tener, ¿no? Y parece, además, he vendido 9.300 y he comprado por más importe, salvo que dé más información y diga que estoy liquidando y tengo que deshacerme de stock o que me hayan robado, pues yo en principio debería tener mi stock, ¿no? O mis estanterías llenas de libros, ¿no? Uno va a la librería Alenas y efectivamente, ¿no? O a Moito Conto, y ve que está allí, que hay un stock un inventario de libros, ¿no? O sea, que no están correlacionados. Si los tengo yo, no me desecho de ellos, no hay una reducción y por lo tanto no pueden ser gastos, porque si los tengo, evidentemente mi patrimonio está intacto, ¿no? Solo se verá reducido en la medida que yo haya vendido libros. Por lo tanto, tendré que tener en cuenta cuál es el inventario final que tengo a 31 de diciembre o del periodo en el que yo quiera calcular mi cuenta de resultados. Me dice, de hecho, que al final del mes realiza nuevo inventario y determina que mantiene en almacén existencias cuyo precio de adquisición ascendió a 16.000 euros. Bueno, entonces, ¿cuánto habré consumido? ¿Cuánto habré gastado? ¿Cuánto habrá reducido mi patrimonio, ¿no? Por la venta de los libros? Pues el consumo, el coste de la mercancía vendida, que es lo que realmente tengo que imputar a mi cuenta de resultados, serán las existencias iniciales que yo tengo, más las compras, menos ese inventario final, ¿vale? Eso es lo que yo podré llevar a mi cuenta de resultados. Y todos los años debo de hacer ese inventario final, conservarlo, ¿vale? Para saber cuál es el inventario inicial, tendré las compras todas relacionadas en mi contabilidad y tendré que determinar cuáles son mis existencias finales, ¿no? O la diferencia entre las existencias iniciales y las existencias finales, para calcular el consumo de la mercancía, es decir, el coste de la mercancía vendida. Si yo cojo esa fórmula, consumos igual a existencias iniciales, en este caso las existencias iniciales son 0, empiezo el negocio, las compras 15 más 5, 20, y me dice que tengo inventario por 16, es decir, 20 menos 16, realmente el coste de la mercancía vendida, que es lo que puedo imputar a mi cuenta de resultados, serán 4. Por lo tanto, mi ajuste a todas las compras, ahí lo pongo, ¿no? En mi Excel, el inventario hacia el ejercicio menos 16.000. Podría iniciar el libro diciendo inventario a cierre del ejercicio o a principios del ejercicio. Pues imaginemos que hubiese 1.000 euros, pues más 1.000
ahí, ¿no? Más 1.000, después las compras. O sea, yo el año siguiente empezaría mi libro con más 16.000 de inventario, ¿vale? De tal manera que si resto al final del ejercicio el inventario que tengo en el año 2021 me dará el coste, ¿vale? Correlación de ingresos y gastos, ¿de acuerdo? Bueno, pues en principio ya estaría todo, pero recordemos que tenemos que incluir el coste que me deja o el gasto que me deja imputar por la depreciación que sufren los activos que perduran en el tiempo, que lo teníamos en el libro de inversiones, recuerdo, ¿no? Y ahí lo teníamos calculado, que eran 33,33, pues yo añadiré en mi libro de gastos las amortizaciones a cierre del ejercicio, ¿vale? Y ahí la tengo por 33,33. Solo me queda el sumatorio, ¿no?, de cada una de mis columnas, ¿vale? Y estas serán las que tendré que llevarme a mi cuenta de resultados en la estructura que teníamos, y ahora vuelvo al contenido del PowerPoint. Además de estos gastos, ¿no?, además de esos gastos, me tendré que llevar también las ventas, de tal manera que yo tendré ingresos por ventas 9.300, coste de la mercancía vendida menos 4.000, menos 700 de arrendamientos, menos 60 de suministros, menos 25, menos 100, menos 700, menos 270 de seguridad social, menos 3,33, y eso me daría el resultado de la actividad ordinaria, de la actividad de explotación, del negocio en sí mismo. ¿Por qué se hace esta distinción? Además, uno, para saber cuánto genera el negocio con independencia de cómo se financie, ¿vale? Por eso hace la distinción. En este caso, como toda la aportación de financiación viene de la empresaria, no hay financiación bancaria, es cero el resultado financiero, el resultado de explotación menos el resultado financiero, que es cero, me dará el resultado de explotación, el resultado antes de impuestos, y después tendría que calcular mis impuestos. Si os parece, bajo un segundo el Excel para volverme al PowerPoint, un segundillo. Aquí estoy. No sé si ya veis, no se ve, ¿no? Vale, pues dejo de compartir y vuelvo a compartir. A ver, ahora agrego ahí. Ahora creo que sí ya, ¿no? Vale, fenomenal. Venga, pues como decía, ¿no?, teníamos 9.300 en nuestra estructura, ¿no? 9.300 de ingresos de explotación, el coste de las ventas, no las compras, ¿no?, por 4, los gastos de personal 970, ahí estaría la suma de los seguros, perdón, de la nómina, del salario bruto 700, más el coste de la seguridad social de mis empleados, que eran 210, más los 60 de la cuota de autónomos, ¿vale? Los otros gastos de explotación sería la suma, ¿no?, pues del arrendamiento, de los suministros, de la asesoría fiscal, del seguro, de la parte proporcional, ¿vale? Y las amortizaciones, que también van aparte, ¿vale?, de 33,33. Y ahí tendríamos el resultado de explotación y el resultado antes de impuestos, que es por lo que tributaría, ¿no?, o sumaría dentro de, pues si Carmen este año pues tenía pues prestación por desempleo, por ejemplo, pues tendrá ahí unos rendimientos del trabajo, o tenía una nómina que cobraba en los primeros meses de este ejercicio, ¿no?, pues tendrá ahí sus rendimientos del trabajo y otros que tenga por ahí, más los 3.411, y a partir de ahí calculará su cuenta de resultados. Claro, esos 3.411 va a ser diferente de lo que tiene Carmen en el bolsillo, porque recordemos, simplemente por compra de mercancía había pagado 15 más 5, 20, pero en cambio solo puede llevar 4. Lo normal es que viniera rápidamente a hablar con su contable y dijese: oye, pero mira, ¿cómo me dices que gané 3.411? ¿Vale? Si has simplemente desembolsado 20 en compra de mercancía.
Bueno, pues ahí es donde tenemos que ser nosotros conscientes, ¿no?, de ese inventario que tenemos que realizar. Oye, ¿cómo es posible que solo estén en las 60, o no sé si eran 60 o 30, bueno, esa cuantía pequeña, ¿no?, que determinábamos por el seguro, perdón, tenemos el seguro, si yo he desembolsado 300, bueno, la asesoría, pero claro, pues me la incluyes ahí, pero en cambio está pagado el seguro social, bueno, pues ahí está, ¿no?, el tema de la correlación. Pensad que aquí vamos a criterio de devengo, con independencia, ¿no?, el coste, la reducción del patrimonio, porque tengo una nueva obligación, ¿vale? O una reducción de activo, tal, pues va a ser diferente, ¿no?, el flujo de efectivo que yo tenga en el bolsillo del resultado antes de impuestos. Bueno, esto me lleva a únicamente ya irnos a un pequeñísimo decálogo de 10 cuestiones, ¿vale?, que creo que es bueno que siempre tengáis en cuenta, ¿vale?, para poder hablar con vuestro contable, para sobre todo no tener en cuenta o olvidaros del dinero que tengo en el bolsillo. Bueno, el dinero que tengo en el bolsillo siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no?, porque sin el flujo pues vamos aviados, ¿no? Pero ¿por qué surgen sobre todo esas diferencias, ¿no?, entre la contabilidad y lo que tengo en el banco, lo que tengo en el bolsillo, ¿no? Al fin y al cabo, el dinero que tengo disponible, ¿no? Pues entre esos decálogos, el primero debe ser el de realizar un inventario a finalizar. Yo siempre digo cada periodo trimestral porque en el Código de Comercio dice que los empresarios tenemos que llevar una contabilidad ordenada y además tener que hacer unos balances trimestrales, y es bueno saber, sobre todo por control, cómo voy, ¿no? Yo no puedo llevar a la cuenta de resultados, como veis, todas las compras, sería un engaño, pensaría que estoy perdiendo muchísimo y realmente en contabilidad no es así, porque, y en realidad tampoco, porque lo tengo invertido ahí en un patrimonio, ¿no? Un patrimonio que en este caso son las existencias, existencias que siempre tengo que tener cierto control y no estar muy cargado en el inventario, porque eso puede generar problemas de liquidez importantes. Vale, y si no tengo un buen resultado, puede también generarnos un problema con las entidades financieras a la hora que nos otorguen, ¿no?, crédito. ¿Vale? Y como mínimo, evidentemente, a 31 de diciembre, bueno, digo del 2020, perdón, a 31 de diciembre del ejercicio, ¿no?, de cada ejercicio. Indico ahí, invierte en tecnología para facilitar esa labor. Si pensamos en una librería, pues hombre, a día de hoy estar pensando en ir contando libro a libro, pues es un poco, puede ser tan tedioso como ser contable, ¿no? Como veis. En todo caso, hay un montón de programas de gestión, ahora ya muchos pues, lo veréis, ¿no?, que con códigos de barras, etcétera, tal, que me permiten saber el inventario que tengo en cada momento. Es bueno guardarlo, ¿vale?, porque además una comprobación de Hacienda o una inspección, pues nos lo pueden pedir, ¿vale? El segundo punto que incluye ahí es analizar si el coste de la mercancía vendida que ofrece tu programa de gestión coincide con el importe reconocido en tu declaración final de IRPF o en su caso de impuestos de sociedades, bueno, claramente relacionado, ¿no?, con el tema del inventario. O sea, lo pongo como segundo porque yo, aunque realice ese inventario, pues a lo mejor me olvido de dárselo a mi contable o, bueno, y cuando llega un borrador, ¿no?, de mi cuenta de resultados, pues es bueno Disculpad, parece que hubo algún problema con el vídeo de Isaías. Un segundo, a ver si se puede volver a conectar.
Bien, bueno, lo siento, hemos tenido algún problema de conexión con Isaías. Bueno, como ya estábamos llegando al final del webinar, quedaría el turno de preguntas. Como no consigo que se vuelva a conectar, debe de ser algún fallo de internet o demás. Os agradecería a la gente que habéis hecho las preguntas que o bien nos pongáis el email por el chat o bien nos la hagáis llegar a través del correo que estáis viendo en pantalla. Disculpad de nuevo, pero ha sido un problema técnico. Nada, ya estábamos llegando al final de la explicación. Eso, por favor, ponernos el email en el chat y nos ponemos en contacto con vosotros o bien mandarnos las preguntas a presco@coruna.es. Nada, aprovechar también para deciros que vais a tener el calendario del webinar, los webinars colgados, grabados y también las preguntas que se han hecho en la página web del ayuntamiento. Y nada más, esperaros el lunes otra vez con Catalina Capeans, que nos dará un webinar relacionado con materia laboral y con el COVID-19. Así que nada, muchas gracias a todos por asistir y disculpad los problemas técnicos de nuevo. Os pido por favor que nos dejéis los emails para ponernos en contacto con vosotros. Muchas gracias.